es importante mencionarles que hay diferentes tipos de diabetes. Hay diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos. Estas son las más comunes y aquí me gusta siempre hacer el énfasis en esta diferencia. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 1 es una condición autoinmune, es decir, nuestro propio cuerpo va generando como esta alteración y hace que nuestro páncreas, que es el que produce la insulina, en la diabetes tipo 1 deje de producirla. Por eso es necesario que las personas que se diagnostican con diabetes tipo 1 forzosamente tienen que aplicar insulina del exterior y entonces la inyectan en diferentes partes de nuestro cuerpo. La diabetes tipo 2, a diferencia de la 1, esta es una condición que tiene que ver muchísimo con el estilo de vida y es en la que este año se hace énfasis para su prevención. La diabetes tipo 2 tiene que ver con factores genéticos, hereditarios, con el tema de la alimentación, con el tema del sueño, con el tema de la actividad física y el estrés. Entonces, pues hablamos de que debemos de tener un cuidado fundamental en estos factores para prevenir la diabetes tipo 2. Y la diabetes gestacional, como su nombre lo dice, se detecta cuando la mujer está embarazada y en teoría se debe de quitar al momento del parto. Sin embargo, aquí hay también una alarma, una alerta roja que tenemos que ponernos todas las mujeres y bueno, pues también los hombres que van a cuidar a sus esposas, porque desafortunadamente en México tenemos altos niveles de sobrepeso y obesidad y la mujer al momento del embarazo ya llega con un sobrepeso y obesidad y esto puede generar que presente diabetes gestacional. Perfecto, muchísimas gracias, Mónica. Y tengo una segunda pregunta para ti, en donde sobre el diagnóstico de la diabetes y cuáles son esos síntomas principales, cómo se puede diagnosticar y cuál es la importancia de una detección temprana en relación a la diabetes. Muchas gracias. Justo aquí también este año, con el lema que estamos llevando, que es conocer los riesgos, es conocer la respuesta. Es un lema que nos proporciona la Federación Internacional de Diabetes. Justo aquí hace el énfasis de que debemos de observar nuestro cuerpo. Debo de estar bien informado para poder, obviamente, tomar decisiones responsables y adecuadas. Entonces, en el diagnóstico, hay 3 síntomas fundamentales. Uno que es mucha sed, la gente empieza a tener mucha sed, de pronto tienen mucha hambre, comen, pero no se sacian, entonces siguen comiendo, y el otro que es poliuria, que orinan mucho. Estos 3 se presentan en aquellas personas que seguramente 5 años atrás han tenido ya problema con sus glucosas. Y entonces, si empiezan con estas 3 P's que les llamamos, poliuria, polidipsia y polifagia, tenemos que hacer un estudio confirmatorio. Una glucosa capilar, que es la que nos inyectan el dedito, y que los valores normales tienen que estar menos de 100. Si están arriba de 100 hasta 126 podemos diagnosticar prediabetes y si están arriba de 126 podemos diagnosticar diabetes. Entonces, puede ser que nos hagamos ocasional el pinchazo en el dedo, pero lo que nos va a ayudar más para el diagnóstico siempre va a ser un estudio de laboratorio, donde con ese estudio de glucosa en ayuno es algo que nos va a ir indicando cómo anda la persona. Entonces, si encuentro yo estos signos, si encuentro mi glucosa en sangre por arriba de 100, eso ya tiene que ser una alarma para acudir al médico. De acuerdo, perfecto. Y hablando de conocer los riesgos, uno de los riesgos principales es la pérdida de la visión, uno de los riesgos principales relacionados a la diabetes. Es una de las principales complicaciones. Entonces, doctora Beatriz, si me han diagnosticado con diabetes o tengo una sospecha de ser diabético, ¿cada cuánto debería revisarme los ojos y qué tan importante es que lo haga con esa frecuencia? Hola, buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar pues aquí con ustedes y pues compartiendo básicamente información muy importante acerca de la salud ocular, ¿no? En pacientes prediabéticos, diabéticos. Hace aproximadamente unos 10 años se decía que durante los primeros 5 años de evolución de un diabético se puede hacer una revisión oftalmológica
pero las cifras cada vez crecientes de deterioro visual temprano empiezan a ser alarmantes, dado así que al momento del diagnóstico debería de darse la primera cita de revisión con un oftalmólogo. Los síntomas generalmente se presentan a nivel ocular ya cuando hay fases avanzadas de una enfermedad instalada ya en el ojo. Entonces, muchos de los pacientes que revisamos en el día a día notan justamente cambios muy tenues y a veces ni siquiera tienen conceptualizado la idea de cuáles serían los síntomas principales. Entonces, yo más que enfocarme a que ya exista un síntoma para acudir a una revisión, todos los pacientes que tienen niveles alterados arriba de 100 de glucosa o que incluso tienen antecedentes familiares de diabetes deben de realizarse al menos una vez una revisión oftalmológica completa. Perfecto. Y doctora Beatriz, ¿cuáles son los problemas oculares principales que podrían derivarse de la diabetes y cuál es el impacto de estas complicaciones en la visión de una persona? El impacto a nivel ocular, a pesar de que es uno de los órganos más pequeños, yo creo que tenemos dentro de nuestro cuerpo, es de vital importancia y tenemos múltiples estructuras afectadas. Desde un ojo seco, eso quiere decir un paciente que tiene irritación ocular. ¿Por qué? Porque se deterioran las glándulas que lubrican nuestro globo ocular. Puede ser una catarata, puede ser una afectación incluso visual temprana, como el cambio de graduación constante. Aquellos pacientes que incluso cambian su graduación, tiene que ver mucho con el nivel de glucosa que tienen. Niveles arriba de 200 de glucosa pueden llegar a causar deterioro visual y estar cambiando de lentes constantemente. Pacientes que tienen catarata, pacientes que tienen retinopatía diabética, pacientes que tienen neuropatía diabética y glaucoma. Entonces, el abanico de posibilidades de afectación en el globo ocular es muchísimo. Perfecto. ¿Y cuáles son los síntomas? O sea, ¿cómo se da cuenta o cómo se puede dar cuenta una persona que a lo mejor ya tiene una retinopatía que empieza a avanzar? ¿Cómo ve la persona o qué cambios nota? Generalmente empieza con datos de visión borrosa, empieza a tener cambios para ver hacia lo lejos, mosquitas volando, e incluso llegan a ser como manchas rojas, negras, oscuras. Los síntomas pueden ser ya en estas etapas, ya una enfermedad avanzada. En una fase muy temprana, probablemente lo que más notan nuestros pacientes es la visión borrosa. Perfecto. Y para los familiares, para las personas que nos acompañan, que tienen a un familiar con diabetes o que apoyan en el cuidado de una persona con diabetes, ¿qué signos de alerta debemos de tener en mente y qué debemos de observar en nuestro familiar que nos indicarían que puede haber un daño en la retina? Siempre es importante hacer prevención. Entonces, si nosotros ya tenemos un familiar con diabetes, inmediatamente llevarlo a una revisión, porque volvemos a la parte de prevenir es mejor que curar una enfermedad. Entonces, si tenemos a nuestro familiar, a nuestra mamá, papá, el hermano, el tío, hacerles la invitación de hacer una revisión oftalmológica. Y hoy en día tenemos, pues en Clínicas a la ONU, pues múltiples lugares en donde podemos revisarlos, varios puntos de la Ciudad de México en donde es accesible este servicio. Y entonces invitarlos sí a llevar a una revisión. La primera es como una valoración visual de refracción, graduación de lentes, fondo de ojo, que muchas de las personas, incluso aquí presentes, no nos hemos hecho. Obviamente yo por ser oftalmóloga me he hecho varias revisiones, e incluso sin tener portadora de algún gen para diabetes, etcétera. Pero eso es parte de educación continua y parte de estos mensajes de difusión es que no esperemos a que haya un síntoma y llevemos a nuestros familiares y nos llevemos incluso nosotros esa idea de autocuidado. Nosotros mismos, aunque no tengamos un síntoma o glucosas altas, sí llevarnos a una revisión. Perfecto. Mónica, regresando a ti un segundo, pensando en lo que decía la doctora Beatriz sobre la prevención y sobre enfocarnos en evitar estas complicaciones, ¿cuáles son, en términos generales, cuáles son esas acciones que una persona con diabetes debe tomar para evitar que estas complicaciones se den y avancen en un primer lugar?
Gracias. Mira, yo creo que primero quiero sumar a lo que comenta la doctora, que justamente la Federación Internacional de Diabetes hizo una encuesta ahora en el 2023 donde incluyó a México y bueno, los hallazgos son realmente alarmantes. Nos dicen que el 96% de los entrevistados tiene al menos una complicación relacionada con la diabetes, pero lo más grave de comentarles es que el 56% de estos entrevistados fue diagnosticado con diabetes al presentar una complicación. Entonces, aquí muy cierto lo que comenta la doctora, de pronto las personas cambian de lentes constantemente 5 veces al año porque dicen es que no veo y son los lentes y demás, ¿no? Entonces aquí es donde viene justo este pilar angular de la prevención y de la detección oportuna de cualquier tipo de complicación. Muchas veces, pues van a hacerse el fondo de ojo y resulta que nunca, bueno, hasta ese momento no sabían que vivían con diabetes. Y en ese momento, al verle una alteración, pues resulta que al hacer la historia, pues parece ser que sí tiene herencia, pero que al confirmarlo con un estudio de laboratorio se dan cuenta que la persona tiene diabetes y que no lo sabía, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuáles serían las recomendaciones que desde la Federación Mexicana de Diabetes podemos dar? Número uno, tenemos que conocer nuestros números. En México, desafortunadamente, no tenemos esta cultura de la medicina preventiva. Entonces, hay que hacernos un check-up, un chequeo de nuestros niveles de glucosa en sangre, colesterol, triglicéridos, al menos una vez al año. Número dos, esto es más, pues, es necesario cuando vivimos con familiares que tienen diabetes, ¿no? Entonces, ahí se duplica, obviamente, pues, este factor de riesgo que pudiéramos tener. Número tres, si tuvimos embarazos con diabetes gestacional o si tuvimos embarazos con productos por arriba de 4 kilos, pues eso también nos incrementa el riesgo de presentar diabetes tipo 2 más adelante. Por supuesto, dentro de las recomendaciones siempre va a estar el tener un estilo de vida saludable, que esto tenga que llevarnos a una alimentación correcta, variada, equilibrada, suficiente, no prohibitiva, pero sí, obviamente, con una moderación. La realización de actividad física, que esta también tiene que ser todos los días de preferencia, al menos 30 minutos, así como lo indica la Organización Mundial de la Salud. Y por supuesto también tiene que ver con pues, la disminución del estrés, el dormir bien y el hidratarnos también de manera correcta, pues porque ya sabemos justamente que el estilo de vida, cuando no lo tenemos de manera correcta, pues nos puede incrementar el riesgo. Y adicional a esto, quiero decirles también que en esta encuesta que realizó la Federación Internacional de Diabetes, nos dice que 9 de cada 10 entrevistados siente que pudo haber hecho más para prevenir las complicaciones relacionadas a su diabetes si el equipo profesional le hubiera informado. Entonces, aplaudo pues este tipo de acciones que se están haciendo hoy desde Sala 1 para informar pues a toda la población en general, a los medios de comunicación, que ellos son los que nos ayudan a llevar el mensaje pues a más lectores, a más ojos, a más oídos, ¿no? Porque también escuchamos las noticias, leemos las noticias. Entonces, creo que no es tan complicado poder llevar a cabo estas tareas de conocer tus números. A partir de que los conoces, empiezas a hacer acciones, cuidas tu peso, cuidas tu alimentación, promueves tu actividad física, cuidas tus horas de sueño y, por supuesto, regulas tus niveles de estrés. Perfecto, gracias Mónica. Y aquí nos quedamos en oscuro, tuvimos un problema técnico, pero vamos a seguir. Me quedé mucho con el dato que dijiste, que más de la mitad, del 56% de las personas que se diagnostican de diabetes es en el momento de tener una complicación como la pérdida de visión. ¿Es correcto? ¿Te entendí correctamente? Pues sí, en el número es correcto, el 56%, y ellos engloban complicaciones pues a todas, ¿no? Como ya sabemos, ustedes que están mencionando las oculares, puede ser un pie diabético, puede ser una complicación renal, pero sí, dentro de las complicaciones, por supuesto que está la ocular. De acuerdo. Sí, y regresando a tu punto sobre la importancia de la información, ¿no? de educar a las personas sobre lo que es la diabetes, sobre cómo cuidarnos, sobre cómo detectarla y luego actuar sobre esa información nosotros como personas, como miembros de la comunidad. Doctora Beatriz, nada más para entender lo que eso implica, ¿cuándo empieza
en general, ¿cuándo empieza a darse el daño causado por la diabetes en una persona que tiene diabetes? O sea, ¿después de cuánto tiempo de evolución? Hoy en día sabemos que la enfermedad empieza desde fases antes de ser diabéticos, como ya aproximadamente los primeros 5 a 10 años antes de un diagnóstico de diabetes, ya empieza a tener un deterioro metabólico y esto causa al final de la historia natural de una enfermedad, pues un síntoma o una manifestación. En el caso, por ejemplo, de la retinopatía diabética, puede llegar a tardar incluso un año. ¿Y de qué depende? Depende de la genética del paciente, depende de la predisposición, del tipo de diabetes que manifieste el paciente. Y lo que les digo siempre a nuestros pacientes es que nunca se comparen con otro diabético. ¿Por qué? Porque cada metabolismo es muy diferente y cada uno va a responder a tratamientos incluso diferentes. Entonces, el rango incluso de presentación puede ser muy amplio o puede ser muy corto y eso es variabilidad pues genética. Entonces, por eso la insistencia de que hay que hacer el abordaje de un fondo de ojo, de una revisión sistémica, de una revisión dermatológica, de una revisión por algún otro especialista en diabetes para poder prevenir alguna enfermedad. De acuerdo, entonces queda clarísimo la importancia de revisarnos, de conocer nuestros números de las actividades, digamos, de la nutrición y las actividades físicas para evitar complicaciones. Ahora, regresemos a qué pasa si tenemos diabetes y se da una complicación en nuestro ojo. ¿Cómo se trata, por ejemplo, una retinopatía diabética ya en sus etapas más avanzadas? Existen diferentes tratamientos. La gran mayoría empiezan desde la fotocoagulación con láser, que esta nos evita que siga avanzando la enfermedad, no necesariamente es la mejoría de la capacidad visual. Y eso es algo un poquito a veces complicado explicar al paciente, que ya cuando está instaurada una enfermedad en la retina por diabetes, la idea siempre es frenar la enfermedad, frenar la progresión y por lo tanto evitar que siga perdiendo más visión. La ganancia visual es nuestro segundo paso dentro de este plan. Entonces, sí es mucho el explicar al paciente dependiendo de la etapa. En las más avanzadas, incluso hay ocasiones que ya ni cirugías ni tratamientos invasivos, pues nos pueden ayudar a regresarles la visión. Entonces, generalmente la definición de esta enfermedad es progresiva y por ende a veces ya no podemos regresar a una visión normal. Entonces, si ya tenemos una fase avanzada, a veces damos solamente tratamientos paliativos, pero desde fases iniciales empezamos con fotocoagulación, empezamos con tratamientos inyectados de medicamento antiangiogénicos, así se llaman, y cirugías. Entonces, todo va encaminado a la etapa de la enfermedad en que encontramos a nuestros pacientes. Perfecto. Entonces, si entiendo correctamente, el objetivo de la mayoría de estos tratamientos es detener el daño, no tanto recuperar el daño a la visión y lo que queremos decir de cierta forma es que el daño es permanente, pero sí se puede frenar. Entonces, por un lado, eso reitera la importancia de la prevención y todo lo que nos compartió la licenciada Mónica, y por otro lado, pues la importancia de sí actuar, ¿no? Porque estos tratamientos sí nos pueden ayudar a detener ese daño y conservar y preservar esa visión que aún tenemos, ¿no? Muy bien, pues esas son las preguntas que tenemos programadas, pero sí me gustaría voltear a ver si hay algunas preguntas de nuestro público que está conectado vía remota. Sí, tenemos una pregunta. Para la consulta oftalmológica de un paciente con diabetes, ¿debe ir con algún estudio? No sé si alcanzaron a oír la pregunta, o se alcanzará a ir, o quieres que la repita. Yo creo que sí. Perdón. Para la primera consulta no es necesario llevar algún estudio. Si tienen algún estudio de hemoglobina glucosilada, una química sanguínea, algo que nos dé más o menos un parámetro, es siempre algo en suma a su consulta. Pero si no lo tienen, no es necesario ni obligatorio. En realidad, el hacer la primera consulta es suficiente. En un paciente diabético, ¿cuáles son los niveles aceptables de glucosa en sangre para realizar un examen visual? Más que llegar a cumplir un nivel de glucosa para realizarle un examen,
yo haría lo inverso, ¿no? Venir a una consulta, una revisión, una valoración integral y sobre eso, obviamente, pedir algún otro estudio. En realidad, no sé, igual la licenciada igual nos puede apoyar acerca de, pues a lo mejor algunos parámetros clínicos acerca de cuál sería el control que tuvieran estos pacientes para evitar alguna otra complicación. Gracias, doctora. Qué importante lo que comentan, porque no solamente es que tenemos que evaluar la complicación, nuestros órganos, sino recuerden que cuando mantenemos niveles altos de glucosa, es decir, por arriba de nuestras metas, nuestros objetivos, que bueno, pues las metas tienen que estar siempre menos de 180, 2 horas después de la comida, menos de 130 idealmente, para que podamos tener un buen control de nuestra diabetes. Si tenemos valores por arriba de estos, evidentemente la complicación pues no va a ceder, así pongamos otro tipo de medicamento, otro tipo de intervención. Entonces, lo más importante siempre que les decimos es que hay que mantener nuestros valores en control, en nuestras metas de control y obviamente para poder acudir a una revisión o si va a haber una intervención, porque pues los especialistas siempre van a valorar estos niveles de glucosa. Si lo tienen muy alto, va a ser un riesgo para cualquier tipo de intervención. Gracias. Una última pregunta de aquí. ¿La degeneración macular tiene que ver con diabetes o la edad? En realidad, la degeneración macular sí es relacionada a la edad y algunos otros factores ambientales propios del paciente, fumar, exposición a algún tipo de tóxicos. Generalmente esta es otra patología que sí vemos en retina en el departamento, pero no necesariamente es una relación directa con diabetes. ¿Tenemos alguna pregunta del público de aquí? ¿Tienen alguna duda? ¿Dimos un video o no? Sí, de hecho preparamos unos videos que simulan un poco la visión de los diferentes como pacientes que ha llegado la doctora. Entonces, se los vamos a enseñar, es muy corto, es nada más para que podamos ver cómo es que los pacientes pues pueden llegar, desde la redundancia, a ver con estos problemas visuales, ¿no? Que a veces puede ser como progresivo. Entonces, se los vamos a compartir por aquí. Ese sería el video de retinopatía diabética. Las manchas generalmente pueden llegar a corresponder por una hemorragia, por una inflamación dentro del ojo, y la visión borrosa justamente se alcanza a observar como esa dificultad para ver con detalle las estructuras, las personas, los rostros, las letras. Las manchas que se alcanzan a observar en el video, pues básicamente son esta presencia de hemorragias, de enfermedades inflamatorias en la retina e incluso parte de algún espectro de catarata que es difícil a veces diagnosticar tan solo con que nos describan las manchas, ¿no? Entonces, ya que uno percibe esto, es un indicativo de enfermedad. El siguiente video es de cataratas, en donde las imágenes se ven borrosas. El del edema macular, donde hay distorsión. Generalmente en el edema macular, a diferencia de una catarata, la catarata es un padecimiento reversible. ¿En qué sentido? Tiene un tratamiento quirúrgico, no hay gotas, no hay medicamentos, no hay nada que nos quite la catarata, solamente una cirugía, que es realmente algo rápido y efectivo para mejorar visión. O sea, el tratamiento, a diferencia del edema macular o de inflamación en la retina, que vamos a parar o detener el curso de una enfermedad degenerativa, en el caso de catarata no. Y la catarata se percibe como una visión borrosa, como opaca, como si tuviéramos un telón o como una telita que nos estorba. Y por último, el glaucoma. Se va cerrando poquito a poco la visión periférica y a veces el paciente se da cuenta hasta que ya tenemos algún golpe, accidente, sentimos que de repente ya no alcanzamos a percibir cuando alguien se acerca a nosotros, cuando estamos manejando y de repente ya no alcanzamos a ver los espejos laterales y ahí hablamos de un fenómeno de glaucoma o ya avanzado. Bien, entonces para ir cerrando nuevamente, gracias a la licenciada Mónica, a la doctora Beatriz por acompañarnos y por compartir toda esta información tan valiosa.
Me quedo con 3 temas importantes. Uno es revisarnos a tiempo, especialmente vivimos en un país en donde la prevalencia de diabetes es alta, entonces revisarnos para detectar la diabetes a tiempo es sumamente importante. 2, si ya tenemos diabetes, pues cuidarnos, ¿no? Y los 3 pasos que nos compartía la licenciada Mónica, de conocer nuestros números, de cuidar nuestra nutrición y 3, la actividad física. Y un tercer consejo, que es el de la doctora, de si tenemos diabetes o sospechamos de tener diabetes, pues revisarnos la visión al menos una vez al año, porque la visión es una de las complicaciones principales relacionadas a la diabetes. Y 2, el daño que causa la diabetes en la visión, en muchos casos es irreversible, pero sí se puede detener. Entonces, si actuamos a tiempo, podemos detener el daño y así conservar la visión que tenemos. Relacionado a eso, en Sala 1 tenemos nuestro propósito como organización es el de dar a todos los mexicanos la posibilidad de ver bien y de transformar su vida. Y una de nuestras prioridades es reducir radicalmente la discapacidad visual por diabetes. Y por eso les ofrecemos, como parte de este evento y en línea con el Día Mundial de la Diabetes, una consulta oftalmológica de especialidad de retina a un precio especial de $400. Y además los invitamos a pruebas de fondo de ojo y glucosa sin costo que estaremos realizando en nuestras clínicas de Hamburgo, Coyoacán, Buenavista, Satélite y Tezontle, del lunes 13, que es hoy, al sábado 18 de noviembre, así que ahí nos dará muchísimo gusto atenderlos y los esperamos. Y para finalizar, de parte de Sala 1 y de la Federación Mexicana de Diabetes, les agradecemos por unirse a este panel, a nuestras presentadoras y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Esperamos que haya sido de utilidad y que les sirva en el cuidado de su salud, en el cuidado de su visión. Si es así, por favor, ayúdenos a compartir esta información para que más personas se puedan beneficiar de la información y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Con esto cerramos el panel de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias.